no a la suerte ni al capital, sino al inmenso poder de la mente maestra a poseer un único objetivo, fuertemente reforzado por la unión de muchas mentes con un mismo y claro propósito. Charles M. Schwab también ascendió a la cima porque buscó la perfecta alineación con la visión más elevada y la convirtió en el pilar fundamental de su entorno diario. Una mente maestra no se da por casualidad, se crea cuidadosamente, deliberadamente, pero seamos claros, no cualquiera a tu alrededor califica. Una mente maestra no incluye a quienes hablan con dudas. Aquellos que se dedican al chismorreo constante, quienes persiguen la comodidad a toda costa, los que se burlan abiertamente de la disciplina y los que esperan una autorización para poder avanzar. Es imperativo que los elimines de tu atmósfera mental de inmediato, porque una sola mente débil dentro de tu círculo puede diluir por completo el fuego que con tanto esfuerzo estás construyendo. Proteger tu energía no es señal de arrogancia, sino una estrategia. Si un hombre no alimenta tu visión, la desangra. Si no refleja tu compromiso, te desvía de tu propósito. Si no puede ver el futuro que estás construyendo, no tiene cabida en sus cimientos. Permíteme darte una regla de oro. Si no cambiarías de lugar con su vida, no aceptes consejos de su voz. No tienes la obligación de cargar con el peso de la confusión de los demás. Estás aquí para construir algo verdaderamente diferente, mucho más agudo, más claro y más elevado. ¿Y qué es lo que haces? Tú formas tu propio grupo de mentes maestras por elección. Empieza con una mente alineada, una voz que te agudiza, una persona que habla con claridad sobre el caos. Luego otra y otra, hasta que tu círculo se convierte en un sistema, una estructura, un apoyo tan sólido, tan perfectamente alineado que el fracaso se vuelve casi imposible. Reúnanse cada semana, hablen con un propósito claro, compartan sus metas, exíjanse mutuamente estándares cada vez más elevados, eliminen el lenguaje blando, ese quizás algún día lo intente, reemplácenlo con declaraciones firmes, con responsabilidad, con fuego. Y si aún no logras encontrar este círculo, sé tú quien lo sea. Establece el estándar, exprésate con autoridad, muévete con convicción. Los demás lo sentirán y se alzarán para unirse a ti o se apartarán. No persigas la aprobación. No intentes convencer a quienes solo quieren dejarse llevar. Solo construye, solo avanza. Simplemente vive alineado y aquellos que están destinados a caminar contigo aparecerán. Esto no se trata de la comunidad por el simple hecho de la comodidad. Se trata de la alineación por el bien del poder. Porque cuando una mente tan aguda como la tuya se une a otra con la misma pasión, las leyes del éxito empiezan a doblegarse, el camino se vuelve mucho más claro, los resultados se obtienen con mayor rapidez y el ruido de fondo se aquieta. Este es el poder oculto de la mente maestra, el poder de multiplicar tu misión. Pues toma tu decisión ahora. No, anda, Mike. ¿Con quién necesito alinearme? ¿A quién necesito dejar ir? ¿Y en quién necesito convertirme para atraer las mentes que deseo a mi alrededor? Entonces comienza, una conversación alineada puede cambiar tu vida y una débil puede arrebatártela. Elige sabiamente. Antes de la acción, antes del dinero, antes del impulso, debe existir la creencia, porque ningún ser humano ha logrado jamás algo de verdadera grandeza sin antes haberlo visualizado claramente en su mente. Debes creer mucho antes de que el mundo te dé permiso, mucho antes de que el mundo aplauda, mucho antes de que aparezca la evidencia. Esa es la verdadera prueba. ¿Puedes actuar como si ya fuera real cuando aún es invisible? Esto es lo que separa a los pocos que triunfan de los muchos que se rinden. Entiende esto, la fe no es un lujo, no es una mentalidad opcional solo para optimistas. La fe es un requisito, el fundamento, el principio de toda transformación. Puede que pienses que necesitas claridad para empezar, no lo necesitas. Puede que pienses que necesitas recursos, motivación y apoyo, no lo necesitas. Lo que necesitas es una decisión respaldada por una convicción profunda, ese tipo de fe que se siente en el pecho, que te impulsa a mover los pies, que resuena más fuerte que la duda incluso cuando tu voz tiembla. Abraham Lincoln no sabía cómo terminaría la guerra, no poseía certeza en su estrategia, pero sí una fe inquebrantable en sus principios, una fe profunda en que la libertad debía prevalecer, aunque el camino exigiera el sacrificio de todo. Henry Ford no contaba con un mapa, ni un mercado establecido, ni la aprobación de nadie. Pero creía tan profundamente en su visión que el mundo acabó por ceder a su certeza. Rockefeller construyó imperios antes de que la infraestructura siquiera existiera. ¿Por qué? Porque en su mente ya estaba hecho. Edison, Carnegie, Schwab, ninguno de ellos esperó a tener pruebas antes de creer. Ellos crearon la evidencia actuando con anticipación. Eso es precisamente lo que hace la fe. Precede a los resultados. Pero el miedo... El miedo hace justo lo contrario. El miedo dice, esperaré hasta que tenga alguna evidencia.
La fe dice, me pondré en acción y haré que la prueba se manifieste. ¿A qué vos decides obedecer? El miedo espera, el miedo se detiene a analizar, el miedo calcula cada posible riesgo y olvida por completo cada recompensa. La fe construye, la fe actúa, la fe cree firmemente y avanza a pesar de todo. Y si piensas que esto es meramente pensamiento positivo, estás malinterpretando las leyes que rigen tu propia mente. Tu subconsciente no reacciona a lo que es verdad. Responde a lo que se repite constantemente, a lo que se siente profundamente, a lo que se cree firmemente. Si repites el miedo, tu vida se convierte en un patrón de protección. Si repites una creencia, tu vida se convierte en un patrón de creación. Por eso la autosugestión es tan vital. ¿Por qué no solo escuchas las palabras, las hablas, las sientes, las cargas de emoción en tu subconsciente hasta que se convierten en tu identidad? No solo dices, yo creo. Tú dices, yo actúo con fe. No espero a sentirme preparada. Sé la persona en la que me estoy convirtiendo. Ahí me comporto en consecuencia. Así es como se instala la creencia. Cada día expresas la visión, cada día te mueves como si ya estuviera hecho. Cada día te niegas a que el miedo dirija tus decisiones. Esa es la parte que la mayoría de los hombres no entienden. Creen que la fe es solo una mentalidad, pero la fe también es acción. Si quieres creer, actúa como si creyeras, porque la acción refuerza la fe. Cada vez que cumples sin pruebas, cada vez que te presentas cuando es difícil, cada vez que mantienes tu palabra en privado, tú construyes una nueva identidad, una identidad que te dice, no necesito ninguna prueba, yo mismo soy la prueba. Permíteme darte una ley, la creencia siempre precede al rendimiento. Nunca podrás superar la imagen que tienes de ti mismo. Así que la pregunta no es si puedo hacerlo, sino ¿qué estoy ensayando? ¿Qué me digo a mí mismo en silencio cada día? ¿Qué identidad estoy creando con mis palabras o evitando por temor? Porque el mundo no responde al potencial, sino a la certeza. Certeza en tu voz, certeza en tu movimiento, certeza en tu presencia. Eso no puedes fingirlo. Debe ser forjada y la forjas a través del ensayo diario, mediante la repetición de la creencia en la ausencia de pruebas. Cada mañana declara tu visión. Cada noche reflexiona sobre tus acciones. Cada hora niégate a traicionar al hombre en el que dijiste que te estás convirtiendo y observa lo que sucede. El miedo no desaparece, pero tu fe se hace más fuerte. La duda no se disipa, pero tus decisiones tienen prioridad. Hasta que finalmente tu creencia se vuelve innegable, y tú también. Esto no es misticismo, esto no es fantasía. Esta es la realidad de cómo cada imperio comienza, con una visión invisible, creída tan profundamente, repetida tan a menudo, actuada con tanta audacia, que el mundo no tiene más remedio que verla también. Así que elige tu creencia ahora mismo. Elige cuidadosamente lo que vas a repetir porque siempre estás programando tu propia mente. La única pregunta que realmente importa es ¿con qué la estás programando? Permite que tu fe se convierta en tu fundamento y que tus acciones diarias lo demuestren. Si hay una cualidad que distingue a los constructores de la historia de los hombres que permanecen en la indecisión toda su vida, es la determinación. La capacidad de elegir y nunca retroceder. No te deslizas hacia la grandeza por inercia. Tú decides tu camino hacia ella. Una decisión, repetida sin disculpas, se convierte en la línea divisoria entre quienes hacen historia y los que solo la ven desarrollarse. Que esto quede perfectamente entendido. La indecisión es el caldo de cultivo ideal para el miedo. Y cuanto más esperas para elegir, más fuerte se vuelve la duda. Un hombre que se retrasa, se deteriora. Cada vez que dudas en tu siguiente paso, dejas espacio para la indecisión, para opiniones externas, para el miedo disfrazado de lógica. Y lentamente tu energía se agota, tu claridad se desvanece, tu convicción se desmorona. Y por eso un hombre debe entrenarse para decidir rápido y cambiar de opinión lentamente. Ese es el hábito de la élite. Henry Ford no era un hombre que pidiera permiso. Él no consultaba a la multitud. Cuando tomaba una decisión era final, forjada en fuego. Incluso cuando sus propios ingenieros le comunicaron que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era completamente imposible, él les dijo, construyanlo de todas formas. Y lo hicieron, porque su decisión fue más fuerte que cualquier duda que pudieran tener. Charles M. Schwab, en el vasto imperio del acero de Carnegie, no solo se elevó por su gran competencia, sino principalmente por su carácter resuelto y decisivo. Él nunca dudó, no se anduvo con rodeos ante la responsabilidad, siempre actuó con determinación. Él entendió la presión del mando y tomó las decisiones más difíciles. Esto es lo que la mayoría no comprende. Creen que los hombres de éxito son los más inteligentes o los que tienen más contactos. No.
Son las personas más decididas. Afrontan cada día sabiendo perfectamente quiénes son. No necesitan sentirse listos o preparados. Están listos porque ellos mismos lo han dicho y así será. Solo tienen que fijarse en Andrew Carnegie. Él no construyó su imperio a través de una investigación interminable, lo construyó a través de la dirección. Un objetivo, una misión, un propósito, elegido con firmeza. Y a partir de esa decisión, todo lo demás tomó forma. Tu vida funciona de la misma manera. Hasta que decidas quién eres, el mundo seguirá asignándote roles. Te entregará guiones. Te ofrecerá distracciones. Te incitará a mantenerte en la mediocridad. Pero cuando tú tomas la decisión verdaderamente firme y consciente, el mundo entero no tiene otra alternativa que reorganizarse y adaptarse a esa elección. Aquí está la ley. La decisión forja tu identidad. La indecisión, por el contrario, preserva a tu antiguo yo. Así que si te encuentras volviendo una y otra vez a viejos hábitos, no es porque seas una persona débil. Es porque no has decidido dejarlos atrás. Lo que es peor, la indecisión genera más indecisión, se agrava, y pronto tu vida se convierte en un ciclo de inicios a medias y metas casi terminadas. Pero cuando eliges, cuando quemas los puentes, cuando eliminas el plan B, creas una energía que no puede ser fingida. Esa energía, el mundo entero le responde. Tu mente se alinea con ella. Tus estándares nacen de ahí. Déjame darte una instrucción. Toma una decisión poderosa hoy y niégate a reconsiderarla. Si es tu estado físico, decide. Y si es tu negocio, decide. Y si es la persona en la que te estás convirtiendo, decide ahora. Y cuando la voz de la duda se empieza a colar, cuando la tentación de ajustar, de esperar o de tantear el terreno se presenta, no escuchas porque la decisión ya está tomada. Thomas Edison no le pidió permiso a la bombilla. Él no esperó hasta tener todas las respuestas. Él decidió y lo persiguió. Más de 10,000 intentos, no pruebas, sino decisiones. Necesitas esa misma determinación, porque cada decisión que está respaldada por una clara definición de propósito construye tu columna vertebral interna. Y una vez que tu columna vertebral esté bien construida, las tormentas de la vida pierden su poder. No pueden mover a un hombre que ya ha decidido firmemente. Incluso el propio Abraham Lincoln, quien tuvo que soportar el enorme peso de una nación sumida en una guerra civil, no se dejó paralizar por la indecisión. Él era metódico en su actuar, pero sus decisiones eran definitivas. Su proclamación de emancipación no nació del aplauso público, nació de una profunda y personal resolución. Esa clase de decisión es la que moldea el futuro. Así que pregúntate ahora mismo, ¿qué decisión has estado evitando? ¿Qué meta has mantenido abierta para no tener que comprometerte? ¿Qué misión has dejado negociable? Traza la línea hoy. Dilo en voz alta, si es necesario. Ya no me demoro, ya no me dejo llevar, ya no doy cabida a versiones de mí que vacilan. Lo dices, lo escribes, lo vives, y de esa única decisión, todas las demás acciones se derivan. Porque la verdad es esta, la mayoría de los hombres no están esperando una oportunidad, están esperando un permiso para poder decidir, pero te lo digo ahora mismo, nadie va a venir a dártelo. Los grandes no se quedaron esperando, ellos tomaron sus propias decisiones, así que elige con coraje, con fuego, con absoluta determinación. Y a partir de ese momento te vuelves inquebrantable. Hay un secreto incrustado en la base de cada fortuna. No es suerte, no es el momento, no es encanto. Es el hábito de hacer más de lo que se le paga. Esta ley, la ley de compensación, rige el progreso como la gravedad rige el movimiento. No hace distinciones, nunca falla, simplemente devuelve a cada persona el valor que aporta, multiplicado a lo largo del tiempo. Y esta es la verdad que la mayoría jamás llegará a comprender. No se te paga por tu tiempo, se te paga por tu valor. Y el valor se determina por una sola cosa, hasta donde estés dispuesto a ir más allá de lo que se espera. El hombre promedio rinde al nivel de su salario. Pero el hombre excepcional, él actúa al nivel de su potencial. Él no espera ser recompensado. Se vuelve tan efectivo, tan consistente, tan profundamente valioso, que la recompensa se vuelve inevitable. Esta es la ley, y no puede ser fingida. Charles M. Schwab se elevó desde orígenes muy modestos, no a causa de haber recibido una educación de mayor nivel, sino más bien porque su actitud hacia el trabajo era notablemente superior. Se volvió indispensable al hacerse irreemplazable. Dio su intelecto, dio su energía, dio más de lo que le pagaban. Y por eso Andrew Carnegie finalmente le pagó más que a cualquier hombre del acero en la historia. El propio Carnegie practicó este principio con una devoción casi espiritual.
Cuando construyó los primeros años de su carrera profesional, trabajó muchas más horas, asumió desafíos considerablemente mayores, se ofreció como voluntario para responsabilidades que excedían su cargo, no lo hizo buscando el reconocimiento, sino buscando su propio crecimiento personal. Y ese crecimiento lo posicionó para la oportunidad. Así es como empieza el ascenso. No te ascienden por pedirlo, te ascienden al volverte demasiado valioso para ignorar. Entiende esto, el mercado paga por el impacto, no por la intención. No importa cuánto tiempo te lo propusiste, no le importa lo ocupado que estuviste. Solo mide resultados, y esos resultados se multiplican para el hombre que siempre va más allá. Es ahí donde debes habitar, en esa milla adicional, en la hora no remunerada, en el esfuerzo que nadie ve, en la mejora silenciosa. Porque aquí está el gran secreto del que nadie habla. La milla extra es la más desierta, y por eso es donde reside todo el poder. Todos quieren progresar, pero muy pocos están dispuestos a dar más de lo que se les pide. Pocos se levantan temprano sin que se les diga, pocos entregan la excelencia cuando se acepta la mediocridad, pocos asumen la responsabilidad de errores que ni siquiera fueron suyos. Pero los pocos que sí lo hacen, ellos se elevan. Thomas Edison no se detuvo cuando el mundo le dijo que ya era suficiente. Trabajó incansablemente, no para cumplir un horario, sino para generar un valor real. Más de 1000 patentes, una invención tras otra. ¿Por qué? Porque no se centró en la recompensa, sino en el resultado, y la recompensa vino después. Por eso debes desapegarte del retorno inmediato. Si solo actúas cuando eres recompensado, estarás por siempre esclavizado por el permiso. Pero si actúas por principio, por la ley misma, te vuelves independiente de las circunstancias. Tus acciones no buscan el aplauso, sino que las realizas porque eres el tipo de hombre que siempre hace más de lo que se le exige. Y con el tiempo, el mundo finalmente reconoce tu valía. Henry Ford no fue el inventor del automóvil. Lo que hizo fue revolucionar completamente el proceso de producción. Él construyó algo mejor, más rápido, más accesible. No se conformó con lo suficientemente bueno, fue más, allá de los límites, superó las expectativas. Y por eso el mercado lo siguió. El éxito no está reservado para los afortunados. Se lo gana el hombre que sirve más, que se supera y que perdura. Eso es lo que debes implementar, no solo en los negocios, sino en tu hogar, en tu disciplina y en tu misión. Cuando haces más de lo que se espera, te conviertes en mucho más de lo que se espera. Creces como persona, ganas un gran respeto por ti mismo, te vuelves una verdadera influencia. Y lo que es más importante, te elevas por encima de la competencia sin la necesidad de aniquilar a nadie más. Así que aquí está tu gran desafío. ¿En qué puedes superar las expectativas hoy? ¿Qué detalle adicional puedes mejorar? ¿Qué habilidad puedes perfeccionar sin que te lo pidan? ¿Qué tarea puedes completar de una forma mucho mejor de lo esperado? Y una vez que respondas, lo haces no solo una vez, sino a diario, hasta que la excelencia se convierta en tu hábito y tu nombre quede asociado con la certeza. Porque esa es la moneda de mayor valor, la certeza en la ejecución. El hombre que siempre cumple con su palabra, incluso cuando no hay nadie observándolo, se convierte en la persona a la que siempre se acude en los momentos importantes. Así que si de verdad quieres progresar, si anhelas ascender, si deseas construir una reputación tan sólida que la oportunidad te persiga a ti y no al revés, entonces deja de pedir más y empieza a dar más. De forma silenciosa e implacable, sin la necesidad de un reconocimiento, porque el crédito ya llegará, la compensación también vendrá, el reconocimiento finalmente llegará. Pero solo si te forras en el tipo de hombre que no lo necesita. Di esto en voz alta: hago más de lo que me pagan por hacer. Ya no soy como los demás. Me desempeño con excelencia, incluso cuando nadie me está mirando. Y si repites eso, si lo interiorizas y lo aplicas en tu vida, te aseguro que nunca más te faltará una oportunidad. Porque la ley es muy simple. Aquel que da más, se convierte en más. Y aquel que se convierte en más, siempre, siempre tendrá más. Puedes poseer una gran fuerza. Puedes tener una inteligencia superior. Puedes haber ideado el plan más brillante que existe en el mundo. Pero si tu presencia repele a los demás, si tu energía ahuyenta la confianza, si tu manera de comunicarte aleja a las personas en vez de atraerlas, entonces tu poder jamás logrará manifestarse plenamente. Porque la verdad es la siguiente: ningún ser humano progresa en solitario, y aquel que sabe cómo influir en los demás con calidez, con confianza y con claridad, siempre avanzará con mayor rapidez y llegará más lejos que aquel que intenta imponerlo todo mediante la fuerza bruta. A esto es precisamente a lo que nos referimos cuando hablamos de una personalidad agradable. No se trata de manipulación, ni mucho menos de un simple encanto, sino más bien de una energía que ha sido cultivada, una que tiene la capacidad de magnetizar a los demás sin la necesidad de rogar por su atención.
Constituye el factor invisible que se halla detrás de los hombres más exitosos de toda la historia. Aquella cualidad esencial que abre innumerables puertas, que logra ganarse la lealtad incondicional y que por ende multiplica exponencialmente la influencia. Permítame decirle con toda claridad, una personalidad agradable no es un don natural. Es en realidad una disciplina que se cultiva. Es el resultado de la autoconciencia, del control emocional y de una práctica intencionada y constante. Andrew Carnegie, por ejemplo, construyó una de las fortunas más grandes de toda la historia, no porque fuera el más ruidoso o el que más llamaba la atención, sino porque sabía perfectamente cómo hacer que los demás se sintieran verdaderamente valorados y escuchados. Escuchaba más de lo que hablaba, elogiaba más de lo que criticaba, dominaba el arte de la influencia, no a través de la dominación, sino mediante su pura presencia. Y esa presencia hacía que los demás desearan trabajar con él, atraía el poder hacia sí mismo. Charles M. Schwab fue muy conocido por esto. Aunque no poseía un genio técnico, se convirtió en presidente de US Steel gracias a la forma en que hacía sentir a las personas. Sonreía con frecuencia, recordaba los nombres de todos, hacía que los demás se sintieran verdaderamente importantes, y a través de esa habilidad logró sacar lo mejor de su equipo sin necesidad de levantar jamás la voz, porque el poder no se basa únicamente en la fuerza bruta. El poder es la capacidad de mover a otros voluntariamente. Debes comprender esto. Una personalidad agradable no se trata de ser falso, no se trata de ser blando, se trata de refinarte a ti mismo hasta convertirte en alguien cuya sola presencia comunique. Este hombre es digno de confianza, este hombre es digno de ser seguido. Y eso no significa convertirse en un actor. Significa dominar estas disciplinas silenciosas. Tono de voz. Exprésate con total convicción, no con dudas ni titubeos. Expresión facial, una presencia tranquila y segura, comunica mucho antes de que pronuncies una sola palabra. Un interés auténtico y sincero. Las personas siempre recordarán cómo las hiciste sentir. Formula preguntas verdaderamente significativas. Escucha con profunda atención. Mantén siempre una actitud de optimismo. Una personalidad agradable no se regodea en la negatividad, eleva el espíritu, irradia una gran certeza. El mundo está repleto de hombres ruidosos, amargados y muy argumentativos que solo buscan probarse a sí mismos, pero el hombre con una personalidad verdaderamente agradable, él no discute, no grita, no sobreexplica. Él influye, él persuade, él construye puentes donde otros los queman. Thomas Edison trabajó con equipos de mentes brillantes, y aunque era una persona con una determinación intensa, comprendió profundamente el valor de la colaboración, de crear un entorno magnético que inspirara a los demás a querer contribuir. Los laboratorios que él dirigía no eran simplemente centros de invención, sino que eran entornos impregnados de una expectativa muy positiva. Eso es precisamente lo que una personalidad agradable genera. Movimiento que no encuentra resistencia. Ahora vamos a hacerlo práctico. Si deseas ser una persona poderosa, tienes que volverte alguien a quien la gente aprecie. No porque busques su aprobación, sino porque comprendes esta ley fundamental. Las personas se mueven con mayor rapidez por aquellos hombres a quienes admiran. Cuando te expresas con respeto, los demás te corresponden con respeto. Cuando caminas con presencia, los demás lo perciben antes de que pronuncies palabra. Cuando eliminas la necesidad de demostrar, adquieres la capacidad de persuadir, y la persuasión mueve montañas. Pregúntate a ti mismo, ¿se siente la gente más fuerte después de hablar conmigo? ¿Los hago sentir valorados? No con halagos, sino con mi atención. ¿Me presento con autoridad tranquila o energía caótica? Porque la verdad es esta. El hombre más poderoso de la sala no es el que más habla, sino aquel a quien los demás escuchan cuando finalmente habla. Abraham Lincoln es recordado como uno de los presidentes más grandes, no por haber dominado a los demás, sino porque supo combinar la firmeza con una profunda humildad. Se comunicaba con una gran simplicidad, con total claridad y con una notable presencia. Incluso en los momentos más oscuros, irradiaba una personalidad agradable que infundía confianza en el pueblo. Henry Ford, a pesar de toda su brillantez, comprendía la importancia de la armonía. Él no se rodeaba de aduladores, sino que valoraba a aquellos que sabían comunicar sus ideas con calma, con fuerza y con una clara dirección. No era muy pulcro al hablar, pero su presencia era siempre una constante, y esa constancia es lo que realmente genera confianza. Esa es la esencia de una personalidad verdaderamente atractiva. No persigues la atención, la dominas a través de tu carácter. Así que aquí está tu verdadero desafío. Habla menos, y cuando lo hagas, hazlo siempre con intención. Sonríe más, no como una simple máscara, sino como un mensaje claro. Yo tengo el control total de mi propia energía. Muévete con calma, habla con total claridad, y haz que los demás se sientan realmente vistos. Y sobre todo, vive tu vida de tal manera que tu presencia inspire a los demás a querer ser mejores. Porque esa es la forma más elevada de influencia. El hombre que eleva a todos a su alrededor sin esfuerzo, simplemente por ser quien es. Repite esto a diario. Mi presencia es tranquila, poderosa y muy persuasiva. Hago que los demás se sientan verdaderamente vistos, escuchados y comprendidos.
Mi enfoque no es el de la discusión, sino el de la influencia, y con el transcurso del tiempo esa energía se vuelve completamente magnética. El mundo empieza a inclinarse hacia ti, No por haber gritado, sino porque te forjaste como un hombre digno de ser seguido. Aquí es una ley, una tan inmensamente poderosa y tan absolutamente consistente, que aquellos que la observan están destinados a ascender y a prosperar, mientras que aquellos que la violan están sentenciados a la mediocridad. No está escrito en piedra, no se enseña en las escuelas, rara vez se menciona en las conversaciones sobre el éxito, y sin embargo, cada hombre exitoso que he conocido obedeció esta ley como si fuera un texto sagrado. Es la ley de los rendimientos crecientes. El hombre que hace más de lo que se le paga, pronto será pagado por más de lo que hace. Que eso os teme, que eso resuene profundamente, porque no se trata de una simple frase motivacional. Me refiero a que es una verdad económica, una verdad espiritual, una verdad universal. El hombre promedio dice, daré más cuando reciba más, pero el constructor, el hombre que domina su propia vida, dice, daré más ahora y dejaré que las recompensas me encuentren más tarde. Y siempre lo terminan haciendo. Fíjate en el caso de Andrew Carnegie. Él comenzó su vida como un muchacho humilde en una oficina de telégrafos. No se le pidió que aprendiera a leer y escribir el código Morse de forma fluida. No se le requirió memorizar las rutas ferroviarias, pero él lo hizo. Fue más allá de su rol, más allá de las instrucciones, más allá de lo estrictamente necesario. ¿Y qué fue lo que pasó? Los que estaban en el poder lo notaron. No fue de inmediato, pero sí de forma inevitable. Y desde ese pequeño puesto, él ascendió hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo lo hizo? Él entregó valor primero, sin pedir nada a cambio, sin llevar un registro, sin exigencias. El hombre que va más allá de lo esperado se vuelve irreemplazable, porque mientras los demás simplemente cumplen con su deber, él es quien realmente entrega el resultado. Mientras que otros se preguntan, ¿qué es lo que se me debe? Él, en cambio, pregunta, ¿qué más puedo yo ofrecer? Debes comprender que la vida no te remunera en función del tiempo. Te paga por el valor que aportas. Tu tiempo no significa nada si lo que produces es poco, pero tu esfuerzo, tu iniciativa, tu negativa a tomar atajos o a esperar una recompensa, ¿sabes? Eso es lo que te hace imparable. Thomas Edison lo sabía muy bien. Su ética de trabajo era verdaderamente legendaria. Miles y miles de experimentos fallidos, innumerables noches sin dormir y largos años de experimentación obsesiva. Él nunca exigió garantías de ningún tipo. Él lo dio absolutamente todo primero. Y solo después de que hubo resultados, el trabajo